Bueno, buen día. A pedido de alguno de ustedes vamos a ver un ejercicio de polinomios completo. Voy a empezar con este video en el que voy a hacer la factorización del polinomio y el gráfico. Y lo voy a utilizar para aclararles los conceptos que no tienen claros sobre polinomios. Para empezar, muchos me escribieron que no habían podido reconocer ejercicios de polinomios, cuáles eran de polinomios y cuáles no. Las bases, les digo, están llenos de... Los ejercicios de polinomios son una sucesión de sumas o restas en las que van a tener un valor numérico en cada uno de los términos y una x elevada a una potencia. O sea, van a tener distintas potencias de x multiplicadas por otros coeficientes y las van a ir sumando o restando. El polinomio no tiene denominador. Tampoco tienen x en el exponente, no tienen una palabra logaritmo. O sea, esta es la expresión más sencilla que podemos reconocer de un polinomio. Otra dificultad que tenían, por ejemplo, es para ver la forma factorizada de una ecuación cuadrática. Bueno, la ecuación cuadrática es ni más ni menos que un polinomio, pero de grado 2, un polinomio más sencillo. Así que también la forma factorizada de la ecuación cuadrática la podrían haber hallado como vamos a hallar ahora lo de polinomios. Bueno, ya con esto vamos a empezar con las bases. Primero, el polinomio tiene que estar ordenado, o sea, primero lo vamos a ordenar. ¿Qué significa ordenar un polinomio? Escribir todos los términos en orden de mayor a menor, guiándonos por el exponente de la x. O sea, la x que tenemos elevado a mayor exponente es esta, x al cubo. O sea, primero escribimos x al cubo. Después, ¿qué exponente nos seguiría el de la x? El del 7 a la x, que como no está escrito el exponente, es a la 1. Entonces después seguimos con el término del 7x. Y por último, el término que no tiene x, que sería x a la 0, que es el que corresponde al número 6 en nuestro caso. Otra condición fundamental para trabajar con polinomios es que el polinomio esté completo. ¿Qué quiere decir que el polinomio esté completo? Que no puede faltarnos ningún término en que no tengamos la x elevada al coeficiente que corresponde. Por ejemplo, acá tenemos x al cubo, tenemos x a la primera y tenemos un término que no tiene x. Si queremos ordenar estrictamente que esté completo el polinomio, nos está haciendo falta un coeficiente intermedio que tenga x al cuadrado. Entonces, mi coeficiente de x al cubo es el 1, que no se escribe, me queda x al cubo. ¿Qué voy a hacer? Como no tengo x al cuadrado, pero necesito x al cuadrado para completar el polinomio, así tengo todo el orden decreciente de los exponentes de la x, ¿qué hago? Le pongo de coeficiente al x al cuadrado un 0. Y acá es indiferente que sume o resta porque 0 no tiene valor. Vamos a poner suma nosotros. Después, ¿cuál seguiría? X al cubo, x al cuadrado, nos sigue x a la primera. Y por último, el término independiente, o sea, más 6. Este va a ser el polinomio con el que vamos a trabajar. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a ver para factorizar polinomios, muchas veces ustedes protestan que no lo quieren hacer. Bueno, yo les digo realmente cuál es la teoría, cuál es el paso mejor para hacerlos. Si ustedes se animan a empezar a probar cuáles son los valores que son raíces, es correcto, pero les va a llevar mucho más trabajo que, en este caso no, porque es un polinomio muy sencillo, pero si fuera un polinomio complicado, en que tienen raíces fraccionarias o algo por el estilo, van a estar tanteando un montón de tiempo. Entonces, vamos a ver lo que llamamos teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo que nos dice es que las
posibles raíces del polinomio se encuentran en el cociente entre los divisores del término independiente y el coeficiente principal. Entonces, vamos a llamar P a los divisores del término independiente, que en este caso el término independiente, el que no tiene X, es el 6. Entonces, P, ¿a qué va a ser igual? El número 6 lo podemos dividir por 6, lo podemos dividir por menos 6, lo podemos dividir por 3, por menos 3, por 2, por menos 2, por 1 y menos 1. O sea, estos son nuestros divisores del término independiente. Ahora lo que nos dice Gauss, esto lo vamos a tener que dividir por los divisores del coeficiente principal. Si miramos nuestro polinomio, volvemos acá arriba, nuestro coeficiente principal es un 1, porque no está escrito. O sea, como esto es un producto, para que el x al cubo no se me altere, tengo que tener un 1. Entonces, mi coeficiente principal es 1 por x al cubo. Mi coeficiente principal es 1. Entonces, Q le vamos a llamar a los divisores del coeficiente principal. Como es 1, al número 1 más primo no puede ser, entonces lo vamos a poder dividir nada más que por 1 y por menos 1. A continuación, Gauss, ¿qué nos dice? Está entre los valores que surgen de dividir los divisores del término independiente por los divisores del coeficiente principal. Entonces vamos a hacer P sobre Q. O sea, división entre divisores del término independiente y divisores del coeficiente principal. Vamos a escribir todos los divisores del término independiente arriba. O sea, 6, menos 6, 3, menos 3, 2, menos 2, 1, menos 1. Y en el denominador, ¿qué van a ir? Los divisores del coeficiente principal. 1, menos 1. Entonces, vamos haciendo divisiones 1 a 1. O sea, el 6 lo voy a dividir por todos los divisores que tendría el coeficiente principal. El menos 6 lo mismo. Y esas van a ser las posibles raíces del polinomio. No quiere decir que todos los valores que obtengamos de esas divisiones van a ser las raíces. Posiblemente pueden ser. Desde luego que van a ser muchas menos que todas las probabilidades que tenemos de todos los números que existen. O sea, se nos está reduciendo el campo de posibles raíces a bastantes menos números. Entonces vamos a hacer. Acá 6 dividido 1, 6. 6 dividido menos 1, menos 6. Si hago menos 6 dividido 1 me vuelve a dar menos 6, no lo pongo. Menos 6 dividido menos 1 me da 6 positivo, no lo pongo. O sea que en el caso este que tenemos 1 y menos 1 voy a escribir una sola vez todos. 3 dividido 1 me da 3. 3 dividido menos 1 me da menos 3. En el caso de menos 3 se me volverían a repetir los mismos valores. Después para 2, 2 menos 2. En el menos 2 se me repetirían los dos mismos valores. Y para el 1, 1 y menos 1. O sea, todos estos valores, según Gauss, son posibles, no son las raíces del polinomio. O sea, son las posibles raíces del polinomio. O sea que con todas esas raíces, yo puedo probar, se me fue de la hoja, yo puedo probar si verifican el teorema del resto. ¿Qué me decía el teorema del resto? Que si un valor numérico es raíz de un polinomio, si yo reemplazo ese valor numérico en la fórmula del polinomio y hago toda la cuenta, me va a dar un número. Si ese número es igual a 0, o sea, reemplazo por ejemplo el 6 en todo este polinomio, 6 al cubo, 6 al cuadrado, etcétera, etcétera. El valor que me dé me va a dar un número. Si ese número es 0, querría decir que 6, en este caso, sería la raíz. ¿Tá? Es una de las raíces. Entonces, posibles raíces, dijimos que vamos a usar teorema del resto. Y en el teorema del resto, lo que vamos a hallar es el valor numérico de un polinomio.
Y dijimos que ese valor numérico del polinomio tiene que ser igual a 0. Bueno. Ahora vamos a seguir por donde quedamos en la hojita anterior. Entonces, el teorema del resto. El teorema del resto, vamos a reemplazar esos valores. Normalmente yo elijo los valores que son más fáciles de hacer cuentas. Por eso no voy a empezar. Acá yo tenía posibles raíces. 6, menos 3, 2, menos 2. Voy a elegir el 1, que es un valor muy fácil de hacer las cuentas. Para empezar descartando los que son más fáciles, desde luego. Entonces, voy a hacer el polinomio, el valor numérico de ese polinomio para x igual a 1. Entonces, mi polinomio era 1, como coeficiente que no lo voy a poner, y como elijo 1 para reemplazar el valor a la x, la primera x que tenía era al cubo, entonces voy a poner 1 al cubo. Después, más 0 por 1 al cuadrado, que era la otra x que tenía, menos 7 por el valor de x, lo voy a reemplazar por 1, más 6. ¿Cuánto me da? El valor numérico del polinomio en 1 me da 1, al cubo es 1, 0 por cualquier cantidad me da 0, 7 por 1, 7 es negativo, más 6. ¿Y esto que me da? 1 menos 7 menos 6, más 6, 0. ¿Qué quiere decir? Que x igual a 1 es raíz de mi polinomio. ¿Está? Entonces acá ya tenemos mi primera raíz. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos un polinomio de grado 3, no tenemos ninguna fórmula maravillosa para resolver cuáles son los valores de las raíces directamente para obtener las tres raíces. Podremos obtenerlas con la fórmula resolvente de la ecuación cuadrática, pero para la cúbica no tenemos. Entonces vamos a recurrir al teorema de Ruffini. Ruffini, ¿qué nos dice? Que vamos a poner, primero vamos a escribir Ruffini, así van identificando, todos los coeficientes del polinomio. El polinomio, por eso lo completamos y ordenamos en un principio, tiene que estar completo y ordenado. En Ruffini lo que vamos a escribir son los coeficientes. Entonces, nuestro primer coeficiente era 1, que era el que correspondía a x al cubo, 0, el que corresponde a x al cuadrado, menos 7, el que corresponde a x, y 6, el que corresponde al término independiente. Y hacemos esta especie de t. En este rincón de la t que vamos a poner el valor de la raíz, de la primera raíz que sabemos que tiene el polinomio por teorema del resto. Me había dado 1. Entonces yo acá que voy a poner el 1. El primer valor que tengo del polinomio, el primer coeficiente, lo bajo tal cual está. Entonces acá que voy a escribir, si era un 1, 1. Ese valor que tengo acá abajo lo voy a multiplicar por el valor de la raíz que ya sé que tengo. Entonces, 1 por 1 me da 1. Y ese valor lo escribo debajo del próximo coeficiente. Ahora, ¿qué hago? Estos dos valores que están uno arriba del otro, los sumo. Entonces, 0 más 1 me da 1. Vuelvo a hacer el mismo recorrido que hice antes. Este 1 lo voy a multiplicar por la posible raíz que yo tenía. Me da 1 por 1, 1. Y el valor que me dio el resultado lo paso abajo del próximo coeficiente. Acá sumo nuevamente. Menos 7 más 1 me da menos 6. Ahora el menos 6 lo vuelvo a multiplicar por el valor de la raíz y me da menos 6 por 1, menos 6, y ese valor que obtuve lo coloco debajo del último coeficiente. Acá vuelvo a sumar, menos 6 más 6, 0.
Este último valor me indica cuál es el resto de la división de este polinomio dividido x menos la raíz. O sea, mi polinomio original dividido x menos 1. El resto es 0, quiere decir que la división era exacta. Entonces verifica que el valor 1 es raíz de este polinomio. Acá en Ruffini, para hallar una raíz no me puede dar otra cosa que no sea 0. Y esto que me quedó acá es el cociente de la división del polinomio por x menos 1. El cociente tiene un grado menos que el polinomio original. O sea que el polinomio que yo estaba dividiendo. Entonces, ¿qué me quedó? Mi polinomio me quedó. ¿Se acuerdan que nosotros en la multiplicación para verificar qué hacíamos? Cociente por divisor más resto me da el dividendo. En este caso el dividendo es el polinomio. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al cociente, que yo ya dije que es este que tengo acá, por el divisor, que era x menos la primera raíz, y en este caso, como el resto es 0, no lo voy a sumar. Entonces, acá de cociente, ¿qué voy a escribir? El polinomio que obtuve, pero con un grado menos. Sería, no lo ponemos los unos, pero para que quede más claro los estoy escribiendo. Como mi polinomio original era cúbico, este va a ser, la x va a estar elevada al cuadrado, más el otro coeficiente que me quedó a continuación, que es un 1, más 1. Siempre es orden decreciente de exponentes de x, entonces x. Y después menos 6, porque después de la x a la 2, x a la 1 vendría x a la 0. Multiplicado por x menos la primera raíz. La primera raíz es la que yo hallé por Gauss y la que puse en Ruffini, o sea, 1. Ustedes suelen decir que acá ponen el valor de Ruffini cambiado de signo. Yo prefiero decir que es lo correcto, que es x menos el valor de la primera raíz. ¿Está? Entonces, mi polinomio va a quedar expresado como, ya está, semifactorizado. O sea, va a ser el factor, o sea, el producto de dos paréntesis. Pero este primer paréntesis que yo tengo acá, tengo que ver si lo puedo seguir factorizando. Factorizar significa hasta que no me queden más posibilidades de que haya factores. ¿Estamos? Entonces, siempre que me queda un paréntesis, yo tengo que verificar que ese paréntesis no lo pueda seguir dividiendo por nada más. Entonces, acá sí, como es una cuadrática, lo que me quedó en el primer paréntesis, que era x cuadrado más x menos 6, que voy a usar para hallar las raíces, resolvente. Que era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2a. Entonces vamos a reemplazar los valores. En mi cuadrática, a ¿cuánto vale? 1. Es el valor numérico o el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. B vale 1. Es el coeficiente que acompaña a la x. Y c vale menos 6. Vamos a reemplazar. Menos b sería menos 1. Más menos, o sea, un valor es por el valor de la suma y el otro por la resta. La raíz cuadrada. B al cuadrado sería 1 al cuadrado. Menos 4 por a que vale 1 y por c que vale menos 6. Todo esto lo divido
por 2 porque está en la fórmula el 2, por la A. Mi A vale 1. Medio lío esto de explicar con hojas, pero bueno, no nos queda otra. Bueno, seguimos con la resolvente. La pongo acá para que la vean donde habíamos quedado. Entonces, lo que yo les aconsejo es que por ahí las cuentas las vayan escribiendo al mismo tiempo. Bueno, fíjense que les conviene o paren la grabación y siguen haciendo las cuentas. Bueno, entonces acá les va a quedar menos 1 más menos la raíz cuadrada. 1 al cuadrado es 1. Menos por más menos por menos más. O sea, les va a quedar más. 4 por 1, 4 por 6, 24. Y abajo les queda un 2. Esto les queda menos 1 más menos la raíz de 25. Todo dividido 2. Esto le queda menos 1 más menos la raíz de 25. Es 5. Todo lo dividimos por 2. Entonces, mis dos valores serían la segunda raíz. Ya sabíamos que x1 era la primera raíz que me dio en el teorema del resto y que la utilicé en Ruffini. Entonces, mi segunda raíz sería, por el valor positivo de esta cuenta, menos 1 más 5 me da 4, dividido 2 es 2. Lo vamos a escribir por las dudas. Esta es mi segunda raíz. Y la tercera raíz, que es el segundo resultado de acá, es menos 1, vamos por el valor negativo, menos 5 sobre 2 es igual a menos 6 sobre 2 y esto me da menos 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos x1, la sacamos de el Ruffini que habíamos utilizado o primer teorema del resto, que nos había dado 1. x2 lo tenemos de acá. Y x3 es igual a menos 3. ¿Cómo se factoriza un polinomio? El polinomio se factoriza. P de x es igual a A, que es el coeficiente principal que yo tenía en el polinomio en forma polinómica, por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, por x menos la tercera raíz. Y si hubiera habido más raíces, que el grado del polinomio hubiera sido mayor, hubiera seguido por x menos la x4, por x menos x5, por x menos xn. ¿Está? Entonces vamos a reemplazar en la ecuación del polinomio. P de x es igual. Nuestro coeficiente principal en el polinomio, acá lo tenemos el polinomio original, era este. A igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en el polinomio? Esta A igual a 1, que era el coeficiente principal. Entonces vamos a poner acá un 1 del coeficiente principal. Por x menos la primera raíz, dijimos que daba 1. Por x menos la segunda raíz, que era 2. Por x menos la tercera raíz. Pero fíjense que la tercera raíz es negativa. Entonces, si yo a un número le resto un número negativo, en definitiva lo que estoy haciendo es menos por menos más. Se lo tengo que sumar. A cualquier número que yo le resto un número negativo, en definitiva se lo tengo que sumar. Entonces, mi forma factorizada de este polinomio sería x menos 1 por x menos 2 por x menos 3.
Esto es lo que les pedimos como forma factorizada del polinomio.